Puedes iniciar hablando con el ingeniero Oscar del Toro sobre lo que ha sido durante todos estos años la evolución del transporte ferroviario en nuestro país. ¿Qué etapas ha tenido el transporte ferroviario en Cuba y cuáles son pues las medidas que se están tomando en los últimos años para la recuperación de ese vital medio de transporte en Cuba? Ingeniero. Buenas noches, Randy, a los presentes, a los radioyentes y televidentes. En primer lugar, queremos dar las gracias al colectivo de la Mesa Redonda por permitirnos abordar un tema que, como usted explica, es estratégico para el desarrollo económico de nuestro país. Ahora, antes de comenzar a hablar del programa de recuperación de los ferrocarriles, se impone, por supuesto, hacer una breve reseña de cómo surgen los ferrocarriles en Cuba. Y este surgimiento y el desarrollo del ferrocarril en Cuba, por supuesto que está intrínsecamente ligado a la historia de nuestro pueblo. El 19 de noviembre de 1937 se inauguró el primer tramo de ferrocarril con una extensión de 27,5 kilómetros entre La Habana y Bejucal. De esta manera, Cuba se convirtió en el primer país de Iberoamérica en contar con ferrocarril y el séptimo en el mundo, después de Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Austria, Bélgica y Alemania, aventajando en más de una década a la metrópoli en aquel entonces. Ya en el año 1902 se logró concluir la construcción del ferrocarril entre Santa Clara y Santiago de Cuba y se establece el enlace por esta vía entre la capital y la ciudad de Santiago, y con ello se inicia el servicio de transportación de pasajeros. Sin embargo, entre los años 1940 y 1959, el sistema ferroviario cubano fue interrumpido debido a la crisis de combustible, a la escasez de combustible durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Y durante estos casi 20 años, pues el transporte ferroviario fue prácticamente reemplazado por el ómnibus y los servicios de transportación por carretera. Al triunfo de la revolución, ya en 1959, las dos empresas que operaban el ferrocarril en aquel momento, que estaban económicamente colapsadas, a pesar de esa situación económica, teníamos que decir que eran organizaciones que tenían un elevado nivel de disciplina. Y por eso el ferrocarril tiene como característica principal de ser una actividad que tiene un alto nivel que debe tener un alto nivel de disciplina. Y los ejemplos más significativos se apreciaban precisamente en el elevado sentido de pertenencia de los trabajadores ferroviarios. En los primeros años del proceso revolucionario, el sistema ferroviario estuvo también inmerso en la consolidación de nuestro sistema político y en las principales tareas del país. Es por eso que en la década de 60 comienzan a arribar ya las primeras locomotoras y equipos ferroviarios, como resultado del inicio de las relaciones con el campo socialista. En aquel entonces, ya a partir del año 1964, se comenzaron a recibir las primeras 150 locomotoras y 2.500 vagones. Y con ello se dio inicio a un intenso proceso inversionista en el ferrocarril cubano, el cual responde, por supuesto, a la proyección estratégica de la dirección del país de convertir al ferrocarril en el medio principal de transporte terrestre en la República de Cuba. Aquí queremos acotar que un momento crucial de la historia de los ferrocarriles fue cuando se inauguró el tramo de la línea central en la provincia de Las Villas, por el comandante en jefe, el 29 de enero de 1975. Y un dato interesante es que el comandante en jefe condujo la locomotora que dio la inauguración de este tramo. Y por eso es que el 29 de enero se ha instituido como el Día del Trabajador Ferroviario. Pero bueno, un hito dentro del desarrollo del transporte ferroviario en nuestro país. Por supuesto. En este mismo año, es decir, en 1975, también comenzaron a arribar al país un numeroso grupo de locomotoras canadienses, de coches de procedencia argentina, cochemotores también argentinos, y todo esto dio la posibilidad de incrementar y mejorar significativamente los servicios de transportación de carga y de pasajeros. Como parte del programa de recuperación de esos años, también se culminaron un grupo de inversiones relacionadas con la infraestructura ferroviaria. En este sentido, podemos, por ejemplo, citar que en 1983 se concluyó la construcción de la planta de traviesas de Santa Clara. En 1985 se inauguró la planta de soldar carriles en Placeta.
también en la provincia de Villa Clara. Y en 1990 quedó inaugurado el sistema de centralización y señalización del movimiento de trenes en los tramos entre La Habana y Santa Clara también. Esto, por supuesto, dio un paso de avance en lo que respecta a desarrollo tecnológico de los ferrocarriles en la década de los años 80. A partir de los 90, el sistema ferroviario público comienza a atravesar, como el resto de las ramas de la economía del país, una grave crisis producto del inicio del periodo especial, lo que por supuesto motiva el incumplimiento de las principales obligaciones del ferrocarril con el país. Y por tanto se empieza a deteriorar la transportación de pasajeros, la transportación de carga, que de hecho ya estando en un nivel muy deprimido, el nivel de la carga y del pasaje también comienzan a influir sobre la seguridad y la integridad de las transportaciones. Esta situación tiende a agudizarse debido al deterioro acumulado del parque de locomotoras, de vagones, de los coches de pasajeros y de las infraestructuras básicas que sustenta el buen funcionamiento del sistema ferroviario. En este caso, las principales instalaciones, como por ejemplo los talleres, las vías, las instalaciones de comunicaciones y la señalización, que en su conjunto garantizan la seguridad en la circulación ferroviaria, recibieron un golpe fuerte y comenzaron también a deteriorarse, condicionado por la reducción del financiamiento en moneda libremente convertible y que ha obligado, por supuesto, a diferir las reparaciones de estos equipos y de las instalaciones fijas. Todo ello ha influido también negativamente en la disciplina interna del ferrocarril, o influyó, y a la postre en la imagen, en la eficiencia y en la seguridad operacional de los ferrocarriles. ¿En qué momento, Oscar, pudiéramos entonces marcar el inicio de ese proceso de recuperación en el que está hoy el ferrocarril y cuáles son los componentes fundamentales que tiene esta etapa de recuperación? Yo creo que el hecho de que la dirección del Estado y el gobierno cubano hayan aprobado comenzar un amplio programa de recuperación y desarrollo del ferrocarril está dado en primer lugar por como explicaba, esa importancia estratégica. Yo voy a poner dos ejemplos. Para transportar 1000 toneladas de carga a una distancia de 250 kilómetros o más, en un solo tren, que se requiere para ello un solo tren, y con un gasto de unas 4 toneladas de combustible, se requerirían 37 camiones. Y por supuesto, con un gasto de 7,5 toneladas, además de los gastos y el deterioro de los costos de explotación y los gastos de motorrecursos en estos medios de transporte. De igual manera, en un tren de pasajeros de 10 coches, que puede transportar 800 pasajeros, demandaría 17 ómnibus para transportar esta misma cantidad de pasajeros, y además tiene un costo significativo en lo que respecta a la explotación y los motorrecursos para poder sostener estos 17 ómnibus transportando esa cantidad de pasajeros. Es por eso que la importancia estratégica del desarrollo del ferrocarril y el paso dado por la dirección del gobierno en este sentido. Ahora, ¿en qué consiste este programa de recuperación y desarrollo del ferrocarril? En primer lugar, en la reparación de la línea central y de las líneas y ramales que tienen un mayor interés económico y social. Ese es el primer programa y uno de los esenciales. La reparación de los talleres ferroviarios. La compra y reparación de los equipos ferroviarios con que contamos hoy, además de la adquisición de nuevos medios. La modernización de las comunicaciones y el rescate de la tradicional y estricta disciplina ferroviaria. Estos son los temas que nosotros hemos traído en el día de hoy, que por supuesto van a ser comentados por cada uno de los panelistas que hoy nos acompañan en esta ocasión. Los componentes esenciales de este proceso de recuperación del sistema ferroviario en el país, de los que ustedes tendrán detalles en esta mesa redonda, y por supuesto también pues tendremos sus opiniones a lo largo de este